Bendiciones a todos, ¿cómo están? Este tema va a ser de mucha bendición, que se titula ¿Por qué los pastores no corrigen a las ovejas? Es un tema extraordinario, es un tema que va a ser de mucha bendición, porque hay un problema tan grande dentro de las congregaciones donde tenemos un reto tan grande nosotros los pastores con las ovejas. Una iglesia que no es disciplinada es una iglesia hace lo que quiera. Y hay un montón de problemas donde no hay disciplina, donde no hay corrección. Y nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de corregir a nuestras ovejas, y eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo porque en Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Nosotros como pastores oramos por la gente, aconsejamos a la gente, pero si no los disciplinamos, que es la parte muy esencial para cada oveja, entonces la iglesia, habrá una iglesia, habrá desorden dentro de la iglesia. Y donde hay desorden, hay muchas cosas difíciles para que la iglesia pueda avanzar. Nosotros como pastores, repito, tenemos que disciplinar. Cuando no disciplinamos, hay varios factores del por qué no lo hacemos. Número uno, el pastor tiene miedo de aconsejar. ¿Por qué tiene miedo? Porque dice que si lo corrijo, lo disciplino, se enoja la persona, la familia, el hombre o la mujer se van a ir de la iglesia y me voy a quedar sin gente. Entonces, por el temor de perder a la familia, no lo hace o no lo hacemos. Me incluyo también a mí, porque es un tema muy importante que debemos de enseñar a los pastores, a aquellos que me están viendo. Yo les animo que escuche este tema, que va a ser de mucha bendición para usted y para su ministerio. Entonces, ese es el primero. Número dos, por la familiarización. Nos familiarizamos con la persona. A veces de que vemos como unos amigos, hermanos muy cercanos, y nos familiarizamos tanto, y por eso no los corregimos, porque decimos, es mi mejor amigo, esta persona, convivo tanto con él, me la paso todo el tiempo con él. Entonces, si le digo, si lo corrijo, se va a enojar y se va a ir de la iglesia. Entonces, este es el segundo factor muy importante del por qué no lo hacemos. Pero hay un tercero que es muy importante. Hay un tercer factor del por qué los pastores nos cuesta corregir, nos cuesta disciplinar a nuestras ovejas, que es porque la oveja es un buen diezmador. La persona está cometiendo un error, pero es un buen diezmador, da sus buenos diezmos, sus buenas ofrendas. Si yo lo corrijo, lo disciplino, ya no va a diezmar. Entonces, eso es un punto muy importante que debemos nosotros de examinar nuestra vida. Como pastores es nuestra responsabilidad de corregir, de disciplinar, de instruir al pueblo para que el pueblo madure y pueda cumplir su propósito. Entonces, ese es el problema más grande. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No solamente la obediencia a tu pastor, sino tienes que someterte. Obediencia es obedecer, pero aún enojado obedeces. Pero sumisión significa te sometes con gusto, obedeces a tus pastores para que la iglesia pueda caminar y cumplir su propósito. La palabra de Dios dice en Romanos 13, verso 1 y 2, dice: sométense a toda persona a las autoridades, sujetaos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cada autoridad que hay, tanto natural como espiritual, Dios lo colocó para que usted y yo podemos ser obedientes a las autoridades, tanto terrenales y también espirituales. Entonces, cada autoridad que Dios colocó, Él lo hizo. Entonces, lo tenemos que hacer. Ese es muy importante, este tema.
Y también nos dice la palabra aquí, es muy importante, en Hebreos 12, versículos 7 y 8. Escucha lo que dice, es un tema extraordinario. Dice, soportaos la disciplina. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Verso 8. Pero si os dejas sin disciplina, o sea, si nadie te disciplina, nadie te corrige, hay un problema tan grande que dice el verso 8, dice, pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. ¿Escuchó? Cuando no recibes disciplina, tú no eres hijo, tú eres un bastardo. Un bastardo es aquel que no tiene papá. Un bastardo es aquel que no tiene un padre espiritual. Pero mientras eres hijo, tienes que recibir la disciplina y la corrección para que la iglesia, una iglesia, escucha, este es lo más importante y con eso terminamos. Una iglesia donde no hay disciplina, no hay corrección, es una iglesia en desastre. Todo el mundo está en pecado, todo el mundo vive una doble vida, todo el mundo lo tiene un pie en la iglesia y el otro pie lo tiene en el mundo. Y lo más curioso es que el pastor está viendo sus discípulos medio guachi, a medias, zancochados, tibios, y no los corrige y no los disciplina. ¿Sabe por qué? Porque no es un padre, no es un verdadero padre espiritual. Todo padre espiritual, todo pastor, todo ministro debe de disciplinar. Entonces, ese es un reflejo con nuestros hijos. Como son tus hijos naturales, así serán tus hijos espirituales. Si nunca corregiste tus hijos naturales, la iglesia será un desastre si usted es el pastor. Entonces, es muy importante este tema. No solamente es para los pastores, también para padres de familia. Hay padres de familia, es increíble que ellos, sino que ellos se someten a sus hijos. El que lleva la batuta, la autoridad, son los hijos. Los hijos deciden qué comer, los hijos deciden cuándo comer, los hijos deciden a qué horas van a entrar en la casa. No hay un horario, no hay disciplina, porque el papá y la madre es un permisivo, sino que el que manda ahí dentro de la casa, los que llevan la familia son los hijos. Y por eso es importante. Hay padres, así como hay pastores, hay papás, hay mamás permisivas que cuando tú ves a su familia hay un desastre. Que los hijos son respondones, los hijos son terribles. Ese es un claro ejemplo de que los papás nunca corrigieron a sus hijos. Y eso es exactamente lo que sucede en la iglesia. Cuando hay hermanos, hay cristianos en una iglesia que llevan una doble vida, una cosa actúan en la iglesia y otra cosa actúan fuera de la iglesia. Llevan doble vida y el pastor los está viendo, pero nunca los corrige, nunca los disciplina. El pastor sabe que esa persona está en pecado, pero nunca le dice nada. El pastor sabe que su oveja, el líder, el que canta, el que abre el servicio, el salmista, el que predica, está mal, tiene sus vicios, pero el pastor está callado, nunca le dice nada. Entonces, todo lo que se ministra dentro de la iglesia se llama fuego extraño. No es un verdadero fuego del Espíritu Santo, sino que es un fuego extraño que muy pronto ese lugar no se va a manifestar más el fuego del Espíritu Santo. Por eso es importante, querido pastor, tú que me estás viendo, comienza a disciplinar a tus ovejas, comienza a corregirlos, comienza a tomar autoridad como pastor. Tienes que disciplinar, ese es tu trabajo. Esa es tu responsabilidad, ese es tu compromiso delante de Dios. Y si la oveja se quiere ir de la iglesia, que se vaya. Si se va a ir, que se vaya en el nombre de Jesús. Pero usted, ten fe, Dios te va a dar más hijos, pero haz tu trabajo, cumple tu ministerio. Si se va a ir, no importa si es tu mejor amigo,
una mejor oveja, el mejor líder, pero mientras no te obedece, suéltalo que se vaya. Suéltalo, porque no quiere cambiar, no se quiere someter, no quiere obedecer la visión de la casa. Así que, queridos pastores, comparten este video que va a ser de mucha bendición. Que Dios me lo bendiga. Soy su hermano y amigo, el pastor René Hernández de San José Miahuatlán, Puebla, México. Saludos a todos. Bendiciones.